Cuando mi mamá murió, el mundo cambió de una manera que no pude explicar. No era solo la silencia en la casa, fue el peso de todo, como si la tristeza se hubiera soplado en las paredes, en el aire, en los espacios, entre cada respiración que tomé. Recuerdo estar en la cocina, en la mañana después de su funeral, mirando a las copas de té que usaba todos los días, todavía recogidas bien por el baño. El sol estaba fuera, pero se sentaba oscuro. Mi padre se sentaba en la habitación en silencio, vestido en las mismas ropas de la servicio, como si cambiarlas significara seguir. Y él no estaba listo. Ninguno de nosotros hablaba mucho en esos días. Él iba a pasar el día con calma de práctica, y yo seguía alrededor de él, como si cualquier movimiento de repente lo rompiera. Pero, incluso en silencio, sentí su dolor, grueso y real. Lo podía ver en el modo en que miraba a su silla vacía durante la cena, o en el modo en que sus ojos se centraron en su fotografía en el mantel. Ambos nos perdimos de manera diferente. Perdió su risa y su calma, la forma en que siempre sabía qué decir. Él perdió el ritmo de su vida juntos, el silencio de su presencia. Una noche, 2 semanas después del funeral, me llamó a la habitación mientras me folgaba la ropa. Su voz era calma, pero había algo detrás de ella. Estaba agarrando una pequeña caja de cosas de mi madre, su brazaleta favorita, una letra antigua que escribió, una foto de los tres de nosotros en vacaciones. Me senté al lado de él, insegura de lo que quería decir. No me miró de inmediato. Luego, le gritó algo que no esperaba. Necesito que hagas lo que tu madre hacía para mí. Me congelé. Mi mente se acercó a sus palabras, insegura de lo que quería decir. Había tensión entre nosotros, pero no desconforto, más como confusión. Me miré a él, esperando. No fue inmediato. Solo sostuvo el brazaleta en su mano, agarrando su dedo sobre su superficie, como si intentara sentirla a través de él. Me agarré lentamente, no sabiendo lo que estaba de acuerdo, pero confiando que lo que él quería venía de un lugar de deseo, no de pesado. Me miró, ojos brillantes, pero tranquilos. Me recordó a ella, le dijo, no solo cómo te ves, sino cómo te mueves por el mundo, cómo hablas con la gente, cómo te importa. No había expectativa en su voz, solo un tipo de esperanza silenciosa, como si necesitara agarrarse a algo familiar antes de que la tristeza engordara todo. No respondí, solo senté allí, a su lado. Le dejé el silencio entre nosotros, dejando el peso de sus palabras sentarse en mi pecho. Esa noche no dormí mucho. Seguí pensando en lo que dijo, no porque me hiciera incómodo, sino porque me hizo darme cuenta de lo perdido que era, de lo solitario y de cuánto de ella aún vivía en mí. La próxima mañana, me preparé un té como mamá lo usaba. 2 cucharadas de azúcar, un poco de azúcar extra y un toque de leche, justo antes de que el agua empiece a hervir. No se trataba del sabor, sino del ritual. Puse la copa enfrente de mi padre, sin decir nada. Él lo miró. Luego me miró. Sus ojos dijeron más que palabras. Podrían haber. Tomó un sopo, gritó lentamente, y por un momento veía algo en él. No paz, sino la memoria de ella. Luego de ese día, él vino a mi habitación y me dijo, tu mamá tenía una manera de hacerme sentir como si aún me importara, incluso en mis peores días. No sabía cómo responder, así que solo escuché. Él no me pidió convertirse en ella, él me pidió ayudarle a recordar que ese tipo de amor todavía existía en el mundo, que no murió con ella, que vivía y compartía comidas, risas silenciosas, conversaciones simples, cosas que no hacíamos. Durante los próximos días, pequeñas cosas empezaron a cambiar. Estaba con él durante el desayuno. Hablaba sobre mi día como si le preguntara sobre su día. Jugué las viejas canciones que le gustaba en el fondo mientras cocinábamos. Me contó historias de sus primeros días, cómo sonríe cuando estaba nerviosa, cómo odiaba el lluvia, pero amaba el olor a él, cosas que nunca había compartido antes. Él no intentaba convertirse en ella a través de mí. Intentaba mantenerla viva, de la única forma en la que sabía cómo, a través de la conexión. Una noche, me pidió que me sentara afuera con él. El aire estaba frío. Dijo que me hablaba de todo, incluso cuando no quería escucharlo.
Luego pausó y agregó, eres como ella, te importa demasiado, escuchas demasiado duro, es un regalo, no sabía cuánto necesitaba para escucharlo. Estaba intentando mantenerme fuerte, para continuar, pero ese reconocimiento rompió algo abierto dentro de mí. No era más su hija, estaba convirtiéndose en su ancha. Empezamos a compartir rutinas, los viajes a comer se convirtieron en muchas aventuras, arreglar un toque líquido se convirtió en un esfuerzo en equipo, con bromas y frustración a lo largo del camino. Empecé a notar cómo él se veía más ligero, no totalmente curado, pero menos asustado. Y en medio de esta transformación lenta, también encontré curación. Estaba tan atrapada en mi propia lágrima que no había notado cuánto ayudaría a estar con él, a llenar los silencios, no con palabras forzadas, sino con presentes. Una noche, cuando estábamos arreglando vestidos antiguos para donar, agarró una espalda y dijo que siempre la trajo cuando quería sentirme fuerte. Le dio la espalda a mí. Creo que es tuya ahora. La traje alrededor de mi cuello. No la trajo de vuelta, pero de alguna manera la trajo más cerca. Fue un sábado lluvioso, cuando algo cambió. Estábamos arreglando una caja de recuerdos antiguos, fotos, recetas, letras que mamá había dejado abiertas, y mi padre encontró una nota que había escrito a él. Fue folgada suavemente, dada unos meses antes de su muerte. Sus manos se rompieron cuando lo abrió. El mensaje era corto, pero nos golpeó ambos duro. Si no estoy aquí un día, espero que encuentres piezas de mí en ella. Ella es fuerte, incluso cuando no la ve. Me lo mandó sin palabras y lo leí 3 veces antes de que pudiera mirarme. Ese fue el primer momento en el que me di cuenta de que mamá había visto todo esto venir. La bondad, el dolor, el modo en que acabaríamos dependiendo de uno al otro para respirar nuevamente. Después de eso, nos detuvimos por el dolor. Se convirtió en algo que aclaramos en lugar de lo evitamos. Empezó a decirme más abiertamente cuánto le faltaba. Dejé de pretender que estaba bien, solo para evitar que lo preocupara. El silencio, que una vez nos cruzó, empezó a sentir diferente. No era más pesado con el dolor inesperado, sino gentil, como una comprensión compartida. Lo que me atrapó fue cómo su manera de cuidarse comenzó a cambiar. No era más un padre. Estaba emocionalmente presente de maneras que nunca había tenido antes. Le preguntaba cómo dormía, no fuera de hábito, pero porque realmente quería saber. No noté cuando estaba ansiosa y ofrecía confort, no soluciones. Hizo espacio para mis emociones, como si importaran tanto como sus. No era más sobre control o guía, sobre confianza. Era sobre cuidado mutuo. Una noche, mientras estábamos mirando un filme, me volví y me dijo, a veces creo que eres la razón por la que todavía estoy. No dije nada, pero sentí algo cambiándome de nuevo, un hilo invisible que nos apuntaba más cerca. Hemos cruzado una línea entre el dolor y la asociación, donde el amor ya no era unidireccional, fue compartido, profundo. En las semanas que siguieron, nuestra conexión se profundizó, no en gestos grandes, sino en la forma en la que nos movimos entre nosotros. Consciente y silenciosamente, teníamos un ritmo ahora. Me haría el café de la forma que le gustaba, sin preguntar. Me mantendría a la luz de la tabla cuando llegué a casa tarde. Empezó a compartir música que él y mamá bailaban, y me sentaba silenciosamente y escuchaba cómo se sofrió su cara. Fue como si estuviéramos tejiendo algo nuevo de los pedazos rompedores, una conexión que no se construyó en los títulos, sino en la presencia. Me sorprendí, man. Vamos a tomar un viaje a un lugar donde tu mamá siempre quería ir. Le pregunté a dónde y dijo a la costa pacífica. Ella había soñado con verlo, pero la vida siempre fue en el camino, así que lo planeamos, solo los dos de nosotros, no para escapar del pasado, sino para honrarlo. Llevamos horas parando en pequeñas ciudades, caminando por playas que nunca vi, pero que me gustaría. En un lugar, cuando las nubes caían en las rocas, me volví y me dijo que le gustaría esto. Pero creo que le gustaría aún más que estoy aquí contigo. Ese viaje cambió algo en ambos de nosotros.
Fue la primera vez que realmente pasamos fuera de la sombra de la pérdida y en la luz de lo que aún quedaba. Nos divertimos más libremente. Hablamos por horas, sin pesadillas. No pretendíamos estar en nuestra última noche allí. Me dijo que no había sentido eso vivo en años. Y me di cuenta que tampoco lo había. En casa, la vida se resumió, pero de una manera diferente. Todavía estábamos llorando, pero ya no estábamos muriendo. Hubo un nuevo nivel de intimidad emocional entre nosotros, no nacido de obligación, sino de comprensión profunda. A veces lo veía mirándome, no de manera protegida, pero con admiración, como si me viera por primera vez, como mujer, como alguien fuerte, compasionado y capaz de tener espacio para otros, igual que mi mamá.